Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo que podamos encontrarnos en esta mañana para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor. Te entregamos nuevamente nuestro corazón, llenalo de tu Espíritu Santo, sé el capitán de nuestras vidas. Deseamos con tus fuerzas, porque sabemos que solos no podemos andar por tus caminos. Y te entregamos todo lo que tenemos, cada uno de nosotros en nuestro corazón. Penas, tristezas, enfermedades, quebrantos, angustias, malas cosas que no podemos vencer, malos hábitos, malas costumbres, para que tú transformes todo, porque confiamos en tus promesas y sabemos que eres un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible. Y ahora te suplicamos que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas, nos ilumine para entender tu mensaje y nos potencie para andar por tus caminos y compartir este precioso mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. El día martes lleva por título El propósito de la ley. En Gálatas 3, 19 y 29, Pablo hace múltiples referencias a la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo primordialmente en esta sección de Gálatas? Gálatas 3, 19 y 20, al 29, perdón. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Algunos, creyendo que la palabra hasta en el versículo 19 indica que esta ley era solamente temporal, han pensado que el pasaje debe referirse a la ley ceremonial, porque el propósito de esa ley se cumplió en la cruz y así llegó a su fin. Aunque esto por sí solo tiene sentido, no pareciera ser lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Aunque tanto la ley ceremonial como la ley moral fueron añadidas en el Sinaí por causa de las transgresiones, al considerar la siguiente pregunta, veremos que Pablo parece tener en mente principalmente la ley moral. ¿Dice Pablo que la ley fue añadida? ¿A qué fue añadida y por qué? Comparemos ahora lo que leímos en Gálatas 3:19, que ya leímos, con Romanos capítulo 5, versículo del 13 al 20. Romanos capítulo 5, versículo 13 al 20. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucha más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuestro Dios vivo nos está diciendo a través de Pablo que la ley fue añadida al pacto con Abraham, como si fuera algún tipo de apéndice a un testamento que modifica las cláusulas originales. La ley había estado en existencia mucho antes del Sinaí. Pablo está diciendo más bien que la ley fue dada a Israel con un propósito completamente diferente. Era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que Él ofrece a todos los que acuden a Él por fe. La ley nos revela nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de la gracia de Dios. La ley no tenía la finalidad de ser algún tipo de plan para ganarse la salvación. Al contrario, fue dada, dice Pablo, a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, mostrarnos con más claridad el pecado en nuestra vida. Mientras que la ley ceremonial señalaba al Mesías y enfatizaba la santidad y la necesidad de un Salvador, es la ley moral, con sus prohibiciones, la que revela el pecado, que nos muestra que el pecado no es solamente una parte de nuestra condición natural, sino también efectivamente es una transgresión de la ley de Dios. Por eso Pablo dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley actúa como una lupa. La lupa en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian una prenda de vestir, pero las hace más visibles y revela más manchas pequeñas que las que se pueden ver a simple vista. Ahora pasamos al devocional, que lleva por título Mujeres en tiempos difíciles. Esther capítulo 4 versículo 14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. En el versículo de hoy se proyecta de manera gigantesca la figura de una mujer en tiempos de crisis. Israel iba a ser exterminado debido a la envidia y a la intriga. Aparentemente no había salida, pero Dios levantó a una mujer con la sensibilidad y perspicacia de Esther para presentarse delante del rey e interceder por su pueblo. En cierto modo, la reina Esther es un prototipo de Jesús, el intercesor de los hijos de Dios. En el libro de Jueces encontramos la figura de otras dos mujeres que en tiempo de crisis revelaron que eran más fuertes que los hombres. Débora fue la primera, era jueza de Israel y además de ser esposa y madre, recibía a los hijos de su pueblo para administrar justicia. En el capítulo 4 de Jueces cuenta que Javín, rey de Canaán, envió a Sísara para luchar contra el pueblo escogido. En ese momento se levanta majestuosamente en la historia de Israel la figura de Débora. Débora mandó llamar a Barak, comandante del ejército de Dios, y le ordenó salir a la batalla. Pero Barak tembló y le dijo a la jueza: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Débora tomó su decisión inmediatamente: iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. La batalla fue victoriosa para Israel, pero no fue para Barak, el gran vencedor. En realidad, Sísara, el comandante enemigo, huyó, pero cayó en manos de otra mujer llamada Jael. Ante ese momento crítico, sola, Jael tuvo que decidir qué hacer y decidió con sabiduría para el bien del pueblo de Dios.
Al acercarse los momentos finales de la muerte de Cristo, aparece otra mujer enfrentando la crisis sin temor. María, la pobre pecadora que un día encontró perdón y gracia a los pies de Jesús. Fue la última que dejó el Calvario y la primera en aparecer ante el sepulcro. ¿De dónde sacaron estas mujeres el coraje y la sabiduría para enfrentar los momentos de crisis? Preguntemos a María Magdalena y ella nos responderá. Mientras vivía distante de Jesús, su vida era una colección de fracasos y frustraciones, pero un día descubrió el secreto de la victoria y desde entonces permaneció a los pies de Jesús. Tú puedes verla allí, al lado de Jesús, mientras Marta corre apresurada de un lado para el otro. Puedes ver a María y la puedes encontrar secando los pies del amado Maestro, mientras los demás están preocupados por divertirse. Puedes ver a María cerca de la cruz, mientras los demás huyen. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que María, Débora, Esther y otras mujeres de la Biblia sacaron de Jesús la fuerza necesaria para enfrentar los tiempos de la cruz. Los hombres y las mujeres de hoy tenemos que ir a Jesús para recibir el poder necesario para enfrentar los tiempos turbulentos que están por delante, porque sabemos que tomados del brazo poderoso de nuestro Dios, estamos seguros y a salvos. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.